En los últimos videos hemos estado revisando a la familia Enterobacteriaceae y en esta oportunidad nos toca hacer un estudio del género Salmonella. Y el término enterobacteria viene del prefijo entero, que significa intestinal, es decir, las bacterias que forman parte de esta familia son bacterias intestinales. Los miembros de la familia Enterobacteriaceae comúnmente son denominadas bacterias entéricas y pertenecen al orden Enterobacteriales. Están formados por bacilos rectos gram negativos, cuyas dimensiones varían de un diámetro de 0,3 a 1 micra por una longitud de 1 hasta 6 micras. Una de las referencias importantes correspondiente a la taxonomía de las bacterias es el Manual de Procariotes, y en su edición del año 2014 indica que esta familia comprende 51 géneros y 238 especies. Y estos géneros han sido clasificados en función de sus propiedades bioquímicas, de su estructura antigénica, de la hibridación del ADN con el ADN y de la secuenciación del ARN ribosomal de 16S. Y como hemos visto en los videos anteriores, esos géneros pueden ser agrupados en tres grandes categorías de acuerdo al hospedador que puedan afectar. En el primero de los grupos vamos a encontrar a aquellas bacterias que pueden causar infecciones en humanos o principalmente están asociadas con humanos y animales y el ambiente, que contiene 29 géneros. Entre los más importantes y que ya hemos revisado, encontramos al género Citrobacter y a los géneros Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Plesiomonas, Proteus, Providencia, que los hemos revisado. En este video haremos un estudio del género Salmonella y en los siguientes a los géneros Serratia, Shigella y Yersinia. En un segundo grupo podemos ubicar a aquellos que están asociados con plantas o que son patógenos de plantas y se encuentran en el ambiente y contienen 9 géneros. Y finalmente encontramos un tercer grupo que está asociado a insectos o que son endosimbiontes y contiene 7 géneros. Y el nombre del género Salmonella fue dado en honor del médico veterinario estadounidense Daniel Elmer Salmon, quien fue el primero en aislar a la Salmonella cholerae suis desde el intestino de los cerdos. El género Salmonella fue objeto de sucesivas modificaciones a través de los años en lo que respecta a su nomenclatura y taxonomía. Y antes del año 1983 se aceptaba desde el punto de vista taxonómico la existencia de múltiples especies del género Salmonella. En la actualidad, debido a experimentos que indican un alto grado de similitud del ADN, el género Salmonella se divide tan solo en 2 especies. Las especies Salmonella enterica y Salmonella bongori. La primera de ellas, Salmonella enterica, se subdivide en 6 subespecies. Salmonella enterica subespecie entérica o subespecie número 1. Salmonella enterica subespecie Salamae o subespecie 2. Salmonella enterica subespecie Arizonae o subespecie 3A. Salmonella enterica subespecie Diarizonae o subespecie 3B. Salmonella enterica subespecie Hoveitane, subespecie 4, y la Salmonella enterica subespecie Indica o subespecie 6. Y las especies Salmonella bongori, que antiguamente era considerada la subespecie 5, sin embargo se le ha dado la categoría de especie. Existe una subespecie 7 basado en el análisis genético, pero no se le ha asignado aún un nombre. Los estudios de homología del ADN han demostrado que la mayor parte de los aislamientos con importancia clínica pertenecen a la especie Salmonella enterica. Se han descrito más de 2.500 serotipos o serovariedades únicas para esta sola especie. Sin embargo, estos serotipos se suelen recoger como especies individuales. Por ejemplo, Salmonella typhi, Salmonella cholerae suis, Salmonella typhimurium o Salmonella enteritidis. Pero como las serovariedades o serotipos no tienen un nivel taxonómico de especie, sus nombres no siguen las reglas del Código Internacional de Nomenclatura de las Bacterias, de tal manera que sus nombres deberían escribirse en letras romanas, no itálicas o cursivas, y con mayúsculas. Por ejemplo, el nombre completo de Salmonella typhimurium es Salmonella enterica, subespecie entérica, serovariedad typhimurium. Y como ese nombre es muy largo, para los fines prácticos se usa directamente Salmonella typhimurium. Como vemos, typhimurium se escribe con mayúscula y no en cursiva o itálica, para diferenciar de una especie.
Como vemos en la tabla, la subespecie 1 de Salmonella enterica contiene casi todos los serotipos patógenos para los humanos, excepto para las raras infecciones humanas con la subespecie 3A y 3B, que se designaban antiguamente por el género Arizonae. Los miembros de las 7 subespecies de Salmonella pueden clasificarse en uno de los más de 2.500 serotipos o serobares, como hemos indicado, según estructuras de superficie antigénicamente distintas, como describiremos más adelante, entre los que tenemos los antígenos somáticos O, el componente carbohidrato del lipopolisacárido y los antígenos flagelares H. Y algunos serobares están estrictamente adaptados a su hospedero, desde reptiles hasta aves y mamíferos. La subespecie 1, por ejemplo, es generalmente aislada de animales de sangre caliente, incluyendo aves y mamíferos, y son también las más diversas, con más de 1.500 serotipos como podemos apreciar, mientras que las otras subespecies son aisladas de animales de sangre fría. Los serobares o serotipos de la subespecie 1 causan la mayoría de la salmonelosis en humanos y animales de granja, el 99% aproximadamente, aunque la mayoría no son patógenos en sus huéspedes naturales. Algunos serobares se han adaptado y convertido en clones especializados, causando infecciones en humanos. La más característica es la llamada fiebre entérica en humanos, causado por los serobares o serotipos Tifi, Paratifi A, Paratifi B, Paratifi C y Sendai. Todos, excepto los serobares Paratifi A y Sendai, no están cercanamente relacionados al serobar Tifi y no se conoce una relación cercana entre los serobares comunes. Los miembros del género Salmonella son comensales y patógenos eficaces que causan una variedad de enfermedades en humanos y en animales, incluidos mamíferos domesticados y salvajes, reptiles, pájaros e insectos. Algunos serobares de Salmonella, como Salmonella Tifi, Salmonella Paratifi y Salmonella Sendai, se adaptan muy bien a los humanos y no tienen otro huésped natural conocido, mientras que otros, como Salmonella Tifimurium, tienen una amplia gama de huéspedes y pueden infectar a humanos y a una gran variedad de animales. Algunos serotipos de Salmonella, como Dublin en ganados y Arizonae en reptiles, se adaptan más a una especie animal y solo de forma ocasional infectan a humanos. La distribución generalizada de Salmonella en el medio ambiente, su creciente prevalencia en la cadena alimentaria global y su virulencia y adaptabilidad tienen una gran repercusión médica, sanitaria y económica a nivel mundial. Pero conozcamos un poco la historia en relación a este género. Antes del siglo XIX había confusión entre tifus y fiebre tifoidea, y en 1829 en París, Pierre Charles Alexander Louis, un médico francés, creador del método numérico y precursor de los modernos ensayos clínicos y considerado el padre espiritual de la medicina basada en la evidencia, separó la fiebre tifoidea de otras fiebres basándose en la anatomía patológica de los ganglios linfáticos, intestinales y del vaso. Mientras que en la literatura inglesa, en 1850, el médico inglés Sir William Jenner resolvió la cuestión de si la fiebre tifoidea y tifus eran enfermedades distintas. Diferenció la fiebre tifoidea basándose en la evidencia anatomopatológica del aumento de las placas de Peyer y de los ganglios linfáticos mesentéricos. Jenner también observó que las infecciones previas de fiebre tifoidea protegían de ataques posteriores y que esto no sucedía en el tifus. En 1869, Wilson propuso el término fiebre entérica como alternativa a fiebre tifoidea, dada la localización anatómica de la infección. A pesar de que la fiebre entérica sigue siendo un término más preciso, el uso de fiebre tifoidea persiste en la actualidad. Años después, en 1873, William Bath, un médico rural inglés, demostró que los alimentos, el agua y los vómitos podrían transmitir la fiebre tifoidea. En Alemania, el microbiólogo Gaffkey aisló el bacilo tifoideo en 1884, a partir de los vasos de pacientes infectados. En 1896, los alemanes Pfeiffer y Kalle lograron la primera vacuna tifoidea con microorganismos destruidos por calor.
En ese mismo año, Georges Fernand Widal, un médico francés, y otros investigadores demostraron que los sueros de pacientes tifoideos hacían que los microorganismos se pegaran juntos en grandes bolas y perdieran su motilidad, como lo describió en un informe. Y la idea le vino tras leer una comunicación que presentó el bacteriólogo vienés Max von Gruber. Widal, guiado por el trabajo de Gruber, puso a punto una nueva técnica que bautizó como serodiagnóstico y acuñó el término aglutinina para describir esta observación. Más adelante, otros investigadores propusieron que esta técnica se llamara reacción de Widal, aunque en algunos lugares también se la conoce con el nombre reacción de Gruber-Widal. La reacción de Widal es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia de anticuerpos contra el antígeno O y H de la Salmonella typhi para el serodiagnóstico de fiebre tifoidea. La clasificación antigénica o serotipado de Salmonella, usada en la actualidad, es el resultado de años de estudio de las interacciones de los anticuerpos con antígenos bacterianos de superficie, llevados a cabo por Fritz Kaufmann, un microbiólogo danés, y Philip Bruce White, un microbiólogo británico, durante las décadas de 1920 a 1940. Años después, en 1948, Theodore Woodward y colaboradores informaron del éxito del tratamiento de pacientes tifoideos de Malasia con cloromicetina, y esto fue el inicio de la edad moderna del tratamiento antibiótico para la fiebre tifoidea, trabajo por el cual fue nominado al Premio Nobel. En 1952, Sinder y Lederberg descubrieron la transducción genética, la transferencia de información genética de una célula a otra mediante una partícula viral, o en este caso un bacteriófago. El bacteriófago que utilizaron fue el P22, usando a la bacteria Salmonella typhimurium. En 1973, Ames y colaboradores informaron del desarrollo de la prueba de Ames, que utiliza mutantes ausotróficas de Salmonella typhimurium para probar la actividad mutagénica de compuestos químicos. En la actualidad se estudia ampliamente la patogenia de Salmonella en modelos animales y en cultivo de tejidos de la infección en mamíferos como un modelo importante de interacciones huésped-parásito. La serotipificación constituye un importante complemento de la identificación bioquímica y desde el punto de vista epidemiológico permite determinar la prevalencia de una serovariedad en distintas zonas geográficas, como también es de utilidad para el estudio de brotes y para conocer la fuente de infección y las vías de transmisión. El uso de reacciones antígeno-anticuerpo para la serotipificación de las bacterias se basa en que los microorganismos presentan diferencias en su constitución antigénica, aún entre grupos de microorganismos relacionados. Los microorganismos expresan una gran variedad de antígenos, como pueden ser componentes estructurales de la célula, como la pared, la cápsula o fimbrias, o pueden ser productos de excreción de una bacteria, por ejemplo, exotoxinas o enzimas extracelulares. Químicamente, los antígenos pueden ser proteínas, hidratos de carbono y complejos de polipéptidos y carbohidratos. Como son moléculas complejas, tienen más de una subestructura que puede servir como determinante antigénico. Debido a esto, en los sueros inmunes se encuentran anticuerpos que reaccionan contra distintos determinantes antigénicos de la misma molécula. La base de la serotipificación para todas las enterobacterias es similar. Se pone en evidencia la presencia de antígenos somáticos, flagelares y capsulares. La serotipificación de cepas de Salmonella entérica involucra la identificación de antígenos somáticos de superficie, lipopolisacáridos, el antígeno O, y antígenos flagelares, proteínas, antígenos H. La mayoría de las cepas de Salmonella expresan dos fases flagelares, pero también se conocen variantes afásicas, monofásicas y trifásicas. La identificación de las serovariedades surge como consecuencia de la combinación antigénica de factores somáticos O y flagelares H, con el agregado del antígeno capsular B para unas pocas serovariedades y se presenta en el esquema de Kaufmann-White. Pero ¿qué características tienen estos antígenos?
Los antígenos somáticos, o antígenos O, están compuestos por complejos de fosfolípidos y polisacáridos. Su composición es aproximadamente 60% de polisacáridos, entre 20 a 30% de lípidos y 3,5 a 4% de hexosamina. Son cadenas laterales de polisacáridos del lipopolisacárido de envoltura, que se encuentra en todos los microorganismos gram negativos. Esos antígenos son termoestables y resistentes a ácidos diluidos y al alcohol. Los antígenos flagelares o antígenos H. El flagelo es una estructura compleja que consiste en un cuerpo basal, un segmento de unión o hook y un filamento. El cuerpo basal ancla o fija el flagelo a la envoltura de la célula y el hook une el cuerpo basal con el filamento. En la serotipificación flagelar de Salmonella se usa solamente la especificidad antigénica del filamento. Y este filamento está constituido por flagelina, una proteína de alto peso molecular. Estos antígenos son sensibles al calor. El antígeno capsular o antígeno B es un polisacárido constituido por ácido N-acetilglucosamino urónico. Y entre los antígenos capsulares de las enterobacterias, el B es el más importante en el género Salmonella. Se encuentra en solo 3 serovariedades: Salmonella typhi, Salmonella paratyphi y en algunas cepas de Salmonella Dublin. Y los miembros del género Salmonella se pueden clasificar en 3 grandes grupos. El primero de ellos incluye a aquellos que no tienen preferencia por algún huésped en especial, por lo que infectan tanto al ser humano como a los animales. Y es en este grupo donde se encuentran la mayoría de las serovariedades responsables de la salmonelosis. En un segundo grupo vamos a encontrar a aquellos que infectan solo al ser humano, como Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A y Salmonella paratyphi C. Y en un tercer grupo se encuentran aquellos que están adaptados a un huésped animal, como Salmonella abortus ovis, que infecta a los ovinos, Salmonella abortus equi, que infecta a los equinos, y Salmonella gallinarum, que infecta a las aves. Y entre las características propias del género Salmonella, encontramos que pertenece en primer lugar a la tribu Salmonellae, de la familia Enterobacteriaceae. El género Salmonella está formado por bacilos rectos gram negativos con un diámetro de 0,7 a 1,5 micrómetros y una longitud que varía de 2 a 5 micrómetros. Y generalmente son bacterias móviles por la presencia de flagelos peritricos, excepto Salmonella gallinarum. No son fermentadores de la lactosa, pero sí fermentan la glucosa con producción de ácido y de gas, salvo Salmonella typhi. Y también fermentan la L-arabinosa, la maltosa, el D-manitol, la D-manosa, la L-rhamnosa, el D-sorbitol, la trealosa y la silosa. Y entre las características bioquímicas más importantes podemos encontrar que son microorganismos anaeróbicos facultativos, no esporulados y que pueden reducir el nitrato a nitrito. Y la actividad de la enzima ureasa es negativa. La prueba positiva de la ureasa se puede identificar por la formación rápida de un color rojo en el medio agar urea de Christensen. Recordemos que la ureasa es una enzima que hidroliza la urea hasta dióxido de carbono y amoníaco. El medio de cultivo contiene 2% de urea y el indicador del pH es el rojo de fenol. Un incremento del pH debido a la producción de amoníaco resulta en un cambio de color desde un color amarillo inicial, debido a que el pH del medio inicial es 6,8, hasta un color rosado brillante, con un pH hasta 8,2. Para la prueba de la oxidasa dan una reacción negativa. La prueba de la oxidasa es una reacción bioquímica que determina la presencia de un sistema citocromo oxidasa, que activa la oxidación del citocromo, que es reducido por el oxígeno molecular. Por lo tanto, el oxígeno actúa como un aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. El reactivo utilizado es el reactivo de COVAX, el cual es un reactivo reducido e incoloro, y al actuar con un organismo que contiene el sistema citocromo oxidasa, el reactivo se oxida y se colorea a un color azul oscuro.
sí dan una reacción positiva en la prueba de la catalasa, ya que produce la enzima catalasa, la cual facilita la detoxificación celular. Esa enzima neutraliza el efecto bactericida del peróxido de hidrógeno. El resultado positivo se manifiesta por la aparición de burbujas de oxígeno al catabolizarse el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En esta prueba se coloca sobre una lámina portaobjeto una gota del reactivo agua oxigenada, sobre la cual colocaremos con un asa de siembra estéril una muestra de la bacteria que queremos analizar, en este caso Salmonella. Al hacer contacto la bacteria con el peróxido de hidrógeno, este se desdoblará en agua y oxígeno, dando una reacción positiva a la formación del burbujeo como vemos en la lámina superior, indicando esto la liberación del oxígeno. La ornitina es descarboxilada por el género Salmonella. Este ensayo se realiza en el medio MIO, donde se pueden determinar 3 pruebas. Motilidad, debido a que el medio es semisólido y puede observarse el enturbiamiento a consecuencia del crecimiento y desplazamiento de los microorganismos. La formación de indol y la acción de la enzima ornitina descarboxilasa. El medio contiene glucosa y los microorganismos la fermentan y acidifican el medio de cultivo, produciendo el viraje del color púrpura al amarillo. El medio contiene glucosa y los microorganismos la fermentan y acidifican el medio de cultivo, produciendo el viraje del color púrpura al amarillo. Estas condiciones de acidez favorecen la acción de la enzima ornitina descarboxilasa, que actúa sobre la ornitina generando putrescina y dióxido de carbono, que aumenta el pH, alcalinizando el medio y cambiando a un color púrpura o morado, como se puede observar en el tubo del lado izquierdo. Para la prueba de indol, el género Salmonella es negativo. Estas bacterias no realizan la desaminación oxidativa ni de la fenilalanina ni del triptofano, pero sí producen la arginina dihidrolasa. El género Salmonella es positivo en la prueba del rojo de metilo y es negativo para la prueba Voges-Proskauer. Estas 2 pruebas son utilizadas en conjunto con las pruebas de indol y de citrato y forman parte de un grupo de pruebas conocidas como INVIC, las cuales ayudan en la diferenciación de las enterobacterias. En el caso del rojo de metilo, cuando el medio vira al color rojo luego de añadir el reactivo rojo de metilo, nos está indicando que el pH del medio es 4,4 o menos, debido a la fermentación de la glucosa y la formación de ácido, como se observa al lado derecho de esta imagen. Una prueba negativa es indicada con un color amarillo y ocurre cuando se produce menos ácido a partir de la fermentación de la glucosa, es decir, el pH es más elevado. Por otro lado, en esta otra imagen puede verse al lado izquierdo la prueba del Voges-Proskauer. Dicha prueba detecta la fermentación butanodiólica que produce una menor cantidad de ácidos y una mayor cantidad de butanodiol a partir de la glucosa. En esta prueba se utilizan 2 reactivos, alfa-naftol e hidróxido de potasio al 40%, y se detecta la presencia de un precursor del butanodiol, la acetoína, que se oxida a diacetilo, el cual nos da una coloración roja al reaccionar con la peptona del medio. La presencia del color nos indica que la prueba es positiva. Y en relación a la actividad de la enzima lisina descarboxilasa, el género Salmonella da positivo. En esta prueba se utiliza un medio de cultivo que contiene el aminoácido lisina, el medio LIA, y se detectan las enzimas lisina descarboxilasa y lisina deaminasa. La descarboxilación de la lisina da como producto la formación de cadaverina y dióxido de carbono, por acción de la enzima lisina descarboxilasa, y se detecta en la base del medio mediante una reacción alcalina, un color morado, y la desaminación de la lisina se detecta por un agar inclinado de color rojo. Una reacción negativa, agar inclinado de color morado y base amarilla, nos indica la fermentación exclusiva de la dextrosa, virando el indicador púrpura de bromocresol desde un color inicial púrpura hasta un color amarillo, debido a la acidez del medio de cultivo.
El indicador del pH, el púrpura de bromocresol, cambia a color amarillo a un pH de 5,2 o inferior a este y presenta un color morado a un pH de 6,8 superior. Los organismos que producen descarboxilación de la lisina producen una reacción alcalina, color morado, o neutra en la base del medio. Los microorganismos que desaminan la lisina causan la formación de un agar rojo inclinado sobre la base ácida. Los serotipos Salmonella typhi y Salmonella paratyphi no tienen actividad arginina dihidrolasa, a diferencia de las demás salmonelas que son positivas. Los diversos serotipos de Salmonella utilizan el citrato como única fuente de carbono. Esta prueba es realizada en el medio citrato de Simmons y busca identificar a aquellas bacterias hábiles en utilizar el citrato como única fuente de carbono y fuente de energía. La prueba del citrato forma parte de una batería de pruebas utilizada para identificar a los patógenos gram negativos y es comúnmente empleado como parte de las pruebas INVIC, que distingue entre los miembros de la familia Enterobacteriaceae basado en los subproductos metabólicos. Cuando un ácido orgánico como el citrato es utilizado como fuente de carbono y energía, se producen carbonatos y bicarbonatos. La presencia de crecimiento en el medio y el cambio en el indicador de pH debido a los productos alcalinos formados incrementan el pH del medio y son los signos de que el microorganismo puede utilizar el citrato, y esto es demostrado por el cambio de color del indicador. Estos microorganismos son considerados citratos positivos. Recordamos que el citrato es un intermediario del ciclo de Krebs y es generado por muchas bacterias. Sin embargo, la utilización del citrato exógeno requiere la presencia de proteínas transportadoras de citrato. El citrato es catabolizado por la enzima citrato liasa hasta oxalacetato y acetato. El oxalacetato es metabolizado a piruvato y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono liberado reacciona con el agua y los iones sodios en el medio y produce carbonato de sodio, un compuesto alcalino que incrementa el pH. El indicador de pH, el azul de bromotimol, tiene un color verde intenso a pH neutro, como se observa en el tubo derecho. Y con el incremento de pH del medio a valores superiores a 7,6 cambia a azul. La reacción positiva en este caso se observa al lado izquierdo de la imagen. Existe una prueba que es muy importante para determinar aquellas bacterias que son fermentadoras de la lactosa y es la prueba de la beta-galactosidasa. En el caso de Salmonella, estas bacterias no fermentan la lactosa. Y antes que la lactosa pueda ser fermentada por un microorganismo, debe penetrar la pared celular. Los microorganismos que la fermentan rápidamente poseen dos enzimas, la beta-galactosidiopermiasa, localizada en la membrana celular y que participa en el transporte de la lactosa al interior de la célula, y la enzima beta-galactosidasa, a veces denominada lactasa, que es intracelular e interviene en la hidrólisis de la lactosa con liberación de galactosa y glucosa. Los microorganismos fermentadores lentos de lactosa son deficientes en la enzima beta-galactosidiopermiasa, pero no en beta-galactosidasa, y los microorganismos no fermentadores no poseen ninguna de estas dos enzimas, como es el caso de Salmonella. La capacidad de fermentar la lactosa puede ser demostrada con la presencia o ausencia de la actividad de la enzima beta-galactosidasa, utilizando el reactivo ONPG, u ortonitrofenilgalactopiranósido. Este reactivo es estructuralmente similar a la lactosa, como vemos en esta figura al lado izquierdo. Es decir, es un análogo de la lactosa, con la diferencia de que el ortonitrofenil es sustituido por la glucosa y que puede ingresar rápidamente al interior de la célula bacteriana sin la necesidad de la enzima beta-galactosidiopermiasa. En el interior de la célula y durante la hidrólisis, y a través de la acción de la enzima beta-galactosidasa, el ONPG se divide en dos residuos, el ortonitrofenol y la galactosa. El ONPG es un compuesto sin color, pero el ortonitrofenol es amarillo, y de esa manera proporciona una evidencia visual de la hidrólisis. Al obtenerse un resultado positivo en la prueba del ONPG,
significa que el microorganismo en estudio es un fermentador lento de la lactosa, pero para el caso de Salmonella el resultado es negativo. Los serotipos de Salmonella producen hidrógeno sulfurado en el medio TSI. Además, fermentan la glucosa con producción de ácido y usualmente producen gas. Y la mayoría no fermenta la lactosa. Puede usarse el metabolismo diferencial de los azúcares para distinguir muchos serotipos de Salmonella. Por ejemplo, el serotipo TIFI es el único microorganismo que no produce gas durante la fermentación del azúcar. El agar que se utiliza es el TSI y es un medio diferencial utilizado en la determinación de la fermentación de carbohidratos y la producción de hidrógeno sulfurado. El indicador del pH es el rojo de fenol, que le da un color rojo al medio como vemos en el tubo del lado izquierdo, que es un tubo sin inocular, es un tubo control. Al fermentarse un carbohidrato se produce ácido y el color del medio vira al amarillo. En este medio de cultivo, la concentración de glucosa es la 10ª parte de la concentración de la lactosa y de la sacarosa, lo cual permite determinar cuándo este es el único carbohidrato que se fermenta. Y al fermentarse la glucosa, todo el medio vira al amarillo, pero la pequeña cantidad de ácido producida por la fermentación de la glucosa es rápidamente oxidado en el bisel, es decir, en la parte superior del tubo, donde hay abundancia de oxígeno, quedando el color rojo correspondiente a un medio alcalino. Por el contrario, en el fondo del tubo, donde la tensión de oxígeno es baja, la reacción ácida se mantiene virando al color amarillo, como vemos en el tercer tubo del lado izquierdo. También se puede indicar con ese resultado que la lactosa y/o la sacarosa no son fermentadas. Por otro lado, el tiosulfato de sodio en el medio es reducido a hidrógeno sulfurado, un gas incoloro que reacciona con los iones férricos en el medio y produce sulfuro de hierro, un precipitado insoluble de color negro. El resultado de esta prueba para Salmonella se muestra en el primer tubo de la derecha, indicando eso la fermentación de glucosa, producción de gas con burbujas y rotura del medio, pero no fermentan la lactosa ni la sacarosa, y forman hidrógeno sulfurado, con precipitado negro en el fondo. Los diversos serotipos de Salmonella no producen lipasa ni desoxirribonucleasa. Y algo muy importante que señalar antes de finalizar el video son las consecuencias que pueden darse en nuestro organismo por la presencia de patógenos. Los patógenos de Salmonella para los humanos ocasionan, en primer lugar, gastroenteritis. Y los síntomas suelen aparecer entre las 6 y las 48 horas siguientes a la ingestión de agua o alimentos contaminados, con una sintomatología inicial de náuseas, vómitos y diarrea no sanguinolenta. Y son también frecuentes la presencia de fiebre, de espasmos abdominales, de mialgias y de cefalea. También pueden producir septicemias. Todas las especies de Salmonella pueden dar lugar a bacteriemia, aunque las infecciones por Salmonella typhi, Salmonella paratyphi y Salmonella cholera suis son las que con mayor frecuencia la producen. El riesgo de la bacteriemia por Salmonella es más alto en pacientes pediátricos, en pacientes geriátricos y en pacientes inmunodeprimidos. Y finalmente también pueden ocasionar las fiebres entéricas. En ese caso, Salmonella typhi produce una enfermedad febril conocida como fiebre tifoidea. Una forma leve de esa enfermedad, la fiebre paratifoidea, se produce por Salmonella paratyphi A, Salmonella scott-mülleri, anteriormente conocida como Salmonella paratyphi B, y Salmonella hirschfeldi, anteriormente conocida como Salmonella paratyphi C. Como hemos podido apreciar en el video, las características de Salmonella coinciden con las de la familia Enterobacteriaceae, pero la taxonomía es muy compleja. Solamente existen 2 especies dentro del género Salmonella, Salmonella entérica y Salmonella bongori, pero una gran variedad de serotipos, alrededor de 2500. Y la especie Salmonella entérica contiene casi todos los serotipos patógenos para el ser humano. En nuestros siguientes videos continuaremos con el estudio de esta familia y revisaremos al género Serratia.